Bueno, ahí voy viendo que se van uniendo. Voy esperando mientras tanto. Ustedes prepárense el mate. Hola Romina. Váyanme diciendo si va todo bien, si se escucha. Hoy me senté un poquito más atrás porque la otra vez me dijeron que si no cuando... Hola, buenas tardes. Me decían que no se me veía cuando se corta el video. Bueno, ahí se sumó Susana. A ver, Susana, si ya te incorporo y vamos charlando. A ver, ahí estamos. Bueno, ahora que ya somos varios. Hola, Andrea. Bueno, se van sumando desde... Hola, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Bueno, yo todavía ni presenté, así que Está bien. voy a hacer presentación, ya estoy con el mate. Bueno, yo contaba que me vine un poquito más para atrás porque si no la vez pasada me decían que quedaba cortada la imagen. Creo que ahora no queda cortada la imagen. Eh, Bueno, no, ahí, estás bien. Bueno, hoy la idea es hablar de ESI y efemérides. Eh, para quienes se van sumando, yo siempre repito esto porque la realidad es que se va sumando gente. Mi nombre es Laura Canals, yo soy docente y licenciada en psicopedagogía y tengo este proyecto que se llama Poner en Juego, que es bueno, una mezcla de juegos didácticos por un lado, desarrollo juegos didácticos de mesa y talleres que en este momento son virtuales para abordar ESI. Y hoy invité a alguien que conozco ya desde hace unos años, que viene a los talleres, primero en los presenciales, casi que somos como amigas, porque nos vamos comunicando y fuimos construyendo este vínculo que tuvo que ver con esto, justamente con conocernos a través de los talleres, que es Susana Segarra. Pero bueno, Susana, presentate vos, contá un poquito vos bueno, qué es lo que haces y a partir de ahí ya nos largamos a charlar. dale. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas, a todes. Perdonen si no uso el lenguaje inclusivo todo el tiempo, no lo tengo incorporado, entonces para no A mí hacer me pasa lo agua, mismo, exacto. prefiero aclarar que están todos incluidos en mi discurso y me largo con la A y la O, pero siéntanse todos incluidos en lo que digo. Soy profesora de Psicología y Ciencias de la Educación, egresada del Joaquín, y trabajo en el Normal 5, es una escuela secundaria que está en Barracas. ¿Sí? Esta Bien, escuela tiene distintas orientaciones, una de ellas es la orientación en educación ahora con la nueva reforma, comunicación, biológica, naturales y físico-matemática. Lo aclaro porque después, en el transcurso de la charla, es interesante saber las orientaciones que hay porque trabajamos con ellas. perfecto. ¿Y vos qué materias son las que das? Yo ¿Cuáles son las doy materias? materias, claro, las materias que yo doy son educación y cultura, sujeto de la educación, perspectivas pedagógicas, y hace 9 años tenemos con mi compañera, mi amiga, Sí, que un ya taller la vi que de anda por ESI, ahí. ya está, anda por Ya ahí, está por sí, ahí. Y ahí también te están y saludando. Mira que dice hola Su. A ver si. amigas, amigas de toda la, amigas de la vida, amigas de la vida. Con ella estamos dando, y con otras colegas, algunas que ya se jubilaron, Gaby, una genia total, que ya está jubilada, pero siempre está presente, un taller de ESI. En Ujú. el formato taller destinado en principio a los segundos años, con temáticas específicas de ESI. Y para eso es que nos preparamos todo el tiempo, que bueno, soy fan que acá la persona que está acá arriba mío, y leemos, y estamos en un montón de charlas y proyectos que están dando vuelta por ahí, nos enganchamos, porque nos encanta llevarla y trabajarla en la escuela. La escuela es un lugar que aloja estas cuestiones. Eso también Tal es cual, importante tal cual. decirlo porque sabemos que hay directivas que son bastante reacias a ponerlo en práctica. O son Exacto. Y que proyectos hay muy locos, espacios. y claro, son proyectos muy locos y en algún punto quedan como diciendo, bueno, a ver qué es lo que pasa, o confían en nosotros, que creo que también es lo segundo. Creo que es eso, me parece que es eso. Bueno, a ver, la Mm. idea un poco va a ser, y esto, bueno, vos lo sabés, pero lo cuento en general, si bien vos trabajás en media, la idea es contar un poco esta cuestión de las efemérides
en todos los niveles, así que quizás vos vas a Sí, aportar como algunas ideas más concretas de educación media que yo creo que igual se pueden adaptar, sí. y yo quizás voy a contar un poquito más cuestiones que tienen que ver con el nivel inicial y la primaria, y pensar un poco en conjunto esto de, bueno, cómo podemos esto, ¿no? Repensar cómo podemos, yo siempre, bueno, vos lo sabés, yo siempre hablo del abrir preguntas, ¿no? Y de preguntarnos. En realidad tiene que ver con esto, con preguntarnos qué nos pasa y qué les pasa a nuestros estudiantes con las efemérides y los actos escolares. Yo no sé qué te pasará a vos, pero cuando yo estaba en la escuela, eh, armar hasta cierto momento, armar los actos escolares era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué pensamos? Y siempre como uno pensando la nueva alternativa. En algún momento le encontré, como en aquel momento como directora, alguna vuelta que fue el decir, bueno, tratemos de coordinar con lo que estamos trabajando, que no estén como que caigan, a veces en primaria hay algunos temas que caen medio como, bueno, ¿dónde lo metemos a Belgrano? ¿Dónde metemos a San Martín? Sí, Entonces, pobre. claro, uno a veces dice, ¿a dónde, cómo hacemos si yo estoy dando, no sé, los pueblos originarios y de pronto me toca el acto del 17 de agosto? Creo que estas son cuestiones que a quienes trabajan en educación les suele suceder. Entonces, un poco es esto, ¿no? Bueno, cómo repensar los actos, pero le agregamos un plus, que es cómo repensarlos con una mirada con perspectiva de ESI, o sea, aprovechar. Y acá quiero hacer una aclaración y nos largamos. Hace poquito me pasó en un comentario de uno de los talleres que estoy dando, que es sobre literatura, una persona, una bibliotecaria creo que era, hizo un comentario como que estaba un poco harta de que todo el tiempo se hable de la perspectiva de sí, y que a ella le parecía que la literatura tenía que ser literatura en sí, y que basta con la ESI. Y yo le respondí que en realidad creía que tenía razón en algún punto, porque la idea no es que se pierda, digo, y ahora lo voy a relacionar con esto, la idea no es que se pierda eh, el valor de la literatura. Bueno, esto es lo mismo, no es que se pierda lo histórico, no es que se pierda el valor del acto Para nada. escolar, sino que es pensarlo con cierta perspectiva, es pensarlo con cierta mirada. Y por eso un poco fue el tema de invitarte, porque me parece que vos con tus colegas tienen esta idea, o sea, piensan los actos desde ese lugar, desde pensarlos con perspectiva de sí, no que necesariamente todo tenga que ser en función de la ESI, sino agregarle algo que a veces no tienen. Yo me anoté algunas cosas como el tema de pensar, por ejemplo, algunos ejes, ¿no? Que creo que ahí podemos ir enganchando con las cuestiones más concretas que están haciendo ustedes. Por ejemplo, pensar esta cuestión de mirar la historia, bueno, que está construida con una mirada muy androcéntrica, ¿no? Muy desde los varones, muy desde, vos la otra vez me decías lo del tema de lo paternal, que vas a trabajar con San Martín, o sea, algo de esto nos pasa que es siempre desde esa mirada. Bueno, ¿por qué no empezar a tener otra mirada? ¿Por qué no empezar a mirar con otra perspectiva? Así que un poco este va a ser el eje de esta conversación, Yo, pensar alternativas desde este lugar. Dale, yo creo que la frase para como arrancar es pensar en lo que no se nombra, ¿sí? totalmente, Sobre ese acto. Entonces, si ya totalmente. pensás en lo que no se nombra, tenés una cantidad de aspectos para trabajar esa misma efeméride que es Tal riquísima. cual, tal cual. Entonces, si yo hacer, por ejemplo, hagamos como un paneo muy rápido, si yo pienso en Dale, lo que no se nombra, por ejemplo, y después digo cómo lo trabajamos nosotros, dale, si dale. lo que no se nombra fue el 9 de julio, el papel de las mujeres, ¿sí? En las luchas de la independencia, ahí tenemos algo Ahí está. interesante. Si no se nombra las poblaciones afrodescendientes que Exacto. trabajaron, ahí tenemos algo interesante. Entonces, pensar en lo que no se nombró hasta ahora me parece que es Es una interesante. primera base. Excelente. Es, y otra cosa que me parece como primordial es incorporar a las familias. ¿Por qué? Porque mirar el acto, yo tengo 50 años, mirar los actos de cuando yo era Yo me voy chica, que anotando, algunas cosas que decís. Dale. yo fui producto de la pintada con corcho, ¿sí? En la Bueno, cara. yo me anoté lo del blackface para que lo tomemos. Bueno, me ha pasado que yo tomo color la piel rápido después del verano y en mayo, 25 de mayo, todavía estaba tostadita. Claro, Sí, entonces no podía ser dama antigua porque estaba tostadita. no te puedo creer.
me ha pasado, o era una dama antigua tostada. Tostada. Entonces, claro, entonces pensar y darle lugar a las familias para decirle por qué el acto es distinto o los aspectos que se modificaron, Y que incluso eso las es la familias ESI diciendo, además. A ver, y eso, que ahí eso es está, la ESI que también es lo que a veces genera tanto temor. Y yo te subo un poquito más la apuesta, digo, me encantó esto que dijiste, y es no solo esto que vos planteas de cuáles son los contenidos de alguna manera que quedan invisibles, o cuáles son las poblaciones, o cuáles son las preguntas que no nos hacemos con respecto a los actos, sino que también, y esto es otro aspecto, quizás no nos vamos a meter, pero no quiero que no lo nombremos, que es qué pasa con, especialmente yo lo pienso mucho en primaria, donde aparece tanto el tema de los chicos actuando, ¿no? ¿Qué pasa con justamente estas cuestiones, como si sos un poquito morochita no podés ser dama antigua, si a mí me ha pasado, cómo hacer con chicos que tienen alguna discapacidad, cómo incorporarlos al acto y tratar de darles un espacio, y que sea un espacio valioso, que no sea un espacio donde está en un rincón decorativo. porque de árbol, que a veces que es un poco a veces uno la broma que hace, y también para tantos otros chicos que quizás no actúan espectacular, que quizás les cuesta, son más vergonzosos, como también en los actos uno puede trabajar la ESI desde este lugar, desde la valoración de la diversidad, desde la valoración de cada una de las personas. Entonces, esto también me parece importante y vos lo tomaste de alguna manera con lo de la familia, pero bueno, sería como un punto más, incorporar también a las familias es fundamental, no solo que te vayan a alquilar el traje. No, por favor. Igualmente, también yo estoy pensando que el acto, si bien es un día puntual, también esa efeméride puede ser trabajada desde otro Exacto. lugar, ¿no? Y el acto es una muestra como, a ver, como para incorporar a las Que tampoco familias. tiene por qué ser como los típicos, No, también uno puede romper no, con eso y pueden ser otros actos. no, totalmente. Entonces, a veces hacer algo más lúdico, algo más, un taller, también se canta el himno, se leen, alguna maestra dice algunas palabras, pensando yo en primaria y en inicial, como estás diciendo vos, Ujú. pero hacer un trabajo, ¿sí? En el patio, todos sentados, donde las familias se mezclen y donde puedan contar sus experiencias de otros actos y donde puedan estar incluidos todos, me parece que es una manera de reversionar los actos arcaicos que tenemos Tal presentes cual, nosotros, ¿no? tal cual. De hecho, Y viste que sin las fechas, perder, sí, dale. sí, no, no, de No, hecho, no, dale, viste que dale. las fechas se van modificando, qué sé yo, el Día de la Raza ya no existe más, No, adiós, gracias. Hoy por hoy no es más el Día del Niño, sino se festejan no. las infancias. Entonces, Ujú. estas cuestiones nos están dando como un horizonte lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir, porque si no estamos Exacto, afuera. exacto. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿querés que empecemos a ver algunos de los Dale, actos y vamos mira, contando, vamos en sí, orden o nos largamos mira, como vamos, viene? si querés, vamos en orden. Dale. Arrancamos nosotros este año, antes de la situación por todos conocida. Claro. Una de las fechas que queríamos tener presentes era el día el 8 de marzo, ¿sí? Ujú. El 8M. Y bueno, decíamos, ¿qué hacemos? Ujú. Teníamos primero que hay paro de mujeres, Claro. entonces ese día no íbamos a estar. Y trayendo esta cosa de un día en particular no, sino poder trabajar toda la semana, empezamos a ver el tema de los bancos rojos, ¿sí? Ujú. En la escuela ya hay un banco rojo, un banco de plaza, que Contá un poquito por las dudas por si hay sí, gente que no sabe qué son los bancos rojos. el banco rojo es bancos que van a encontrar en muchas plazas, en muchos lugares, es indicativo, es en memoria de las mujeres que murieron porque decían amarlas, ¿sí? Víctimas de femicidios. Exacto. El año pasado ya en la escuela, con unos chicos de la promoción 2019, en una materia que es proyecto, hicimos un banco rojo y esto no es pintar el banco y ponerlo, esto genera una Ujú. investigación y genera esto de visibilizar algo que está callado. ¿Sí? Uno entra y ve el banco y dice, ah, ¿qué está pasando acá? Con la rectora buscamos un banco que se pudiera usar, se pintó, los chicos lo pintaron, qué letras ponían, qué letras no ponían, unos hablaban de los medios de comunicación, qué papel jugaba, bueno, se armó el banco. Teniendo presente esta cuestión, este año dijimos, bueno, el banco, la escuela nuestra fue víctima
de una nueva reforma educativa, que es la implementación de la secundaria del futuro, que entre otras cuestiones trae mobiliario nuevo, sillas de colores, bueno, nada. Entonces había que sacar las sillas viejas, rotas, Claro. la rectora con muy buen tino dijo, bueno, vamos a devolver las que realmente están muy mal, y empezamos a hacer cambiazos, ¿viste? Revoleábamos sillas para un lado, para el otro, y quedaron apiladas sillas. Y dije, pintamos sillas, bueno, y empezamos a pintar uno por cada femicidio que había ocurrido, notorio, que llegó a los medios, Claro, claro. desde que había empezado el año. Yo creo que contabilizamos 62 sillas, y a ver si ahí mi compañera me ayuda, 62, 63, Sí, eran un con montón. otras, Vos me mandaste una foto que muchas. impresionaba. Y ahí está lo bueno de trabajar en redes. Uy, ¿qué están haciendo? Claro. Viene la coordinadora del bachillerato orientado en educación, Mara. Che, mirá, uy, esto, bueno, entonces podemos poner una silla en cada aula, ¿sí? Para el recordatorio constante de, mirá, qué bueno, Mara, dale. Y para pintar, ¿cómo hacemos? La pintura y esto. Y se sumó Ivana, la coordinadora del departamento de arte. Sí, dale, entonces vamos con los pibes. Y los pibes empezaron a pintar las sillas. Qué bárbaro. Tremendo. Y pintaron las sillas individuales y las armamos. Yo después, si querés, comparto algunas fotos, si después querés Sí, yo lo que subirlas. pensaba, lo que podemos hacer, si no, yo creo que vos me lo mandaste, pero si no, reenvíamelas y después yo las comparto en historias, como para que Claro, lo vean. claro. Y sumamos 62 sillas pintadas de Impresionante. rojo. Y la idea era decir que había dos aulas, el equivalente a dos Claro, aulas. Entonces, claro. ese año había dos aulas que no se Bueno, iban a vos fíjate llenar. cómo, a ver, eh, hay algo que me parece, digo, me surgen dos cosas. Hay algo que tiene que ver de lo significativo, ¿sí? O sea, se hace con esto, se vuelve mucho más significativo. Y vos decías esto de alguna manera de o nombrar lo que no se nombra, o en este caso mostrar aquello que queda oculto. Eh, a ver, ponerlo ahí, palpable, es para cualquiera, esto que vos decís, son dos cursos completos. Nadie puede mirar para otro lado con eso, entonces No, tiene, de no. alguna manera, toma otra dimensión. Entonces, vos fíjate cómo, a ver, no fue solamente el levantar banderas, sino el mostrar concreto, con algo artístico además, pero algo fuerte, me encanta. Sí, yo cuando me mandaste me impresionó, pero fue muy bueno. Era que Y por ahí te aparte, habían dicho. aparte te comento que el Normal 5 tiene la Mm. suerte, al ser una escuela normal, de tener tiene cuatro niveles: inicial, Ah, claro. primaria, media y terciario. Terciario nos separa una callecita ínfima. De hecho, la profesora de arte trabaja en el terciario también. Entonces, claro, yo calculo, pasa primaria caminando y también Claro, ve y lo que lo ve. estamos haciendo y Exacto, pregunta, ¿qué exacto. está pasando acá? Porque pasa inicial y pregunta, o va y cuenta en la escuela, mamá, ¿vos sabés que pasé y había sillitas Claro, pintadas de rojo? Entonces, claro. estas cuestiones, es esto que yo te digo que arrancó en media, trasciende esta A efeméride, todo, trasciende exacto, todos los niveles. exacto, exacto. ¿Sí? No, no podés ser ajeno a esto. Y de hecho, eso después, post pandemia, no, en plena pandemia, fue retomado como algo lúdico. Bueno, nube de palabras, ¿qué me generó ver eso? ¿Qué es un Ujú. proyecto? ¿Cómo se trabaja este tema? ¿Cómo se trabaja en la escuela? ¿Qué pasa con el colegio? Entonces yo creo que, ves, ahí un acto sí puede ser tomado por eh, primaria, por inicial, Exacto, por terciaria en este caso. ¿Sí? Arrancó en exacto. media, pero también Sí, sí, arrancó pero porque podría esto que haber te digo, podría haber arrancado en otro espacio porque en este caso surgió de ustedes. sí, Bueno, a ver, es que volvemos a lo que empezamos a decir, tiene que ver con la mirada, con plantearse, o sea, y el engancharse. Fíjate que vos nombraste gente que se fue de alguna manera sumando a la propuesta. Quizás se podrían no haber sumado, haber dicho, ah, mira qué lindo, listo, y seguir de largo. En este caso se sumaron y pudieron construir algo mucho más, a ver, más en conjunto, más en red, de alguna manera. sí, aparte, Excelente. como lo pensó Mara, la coordinadora, decía, bueno, si hay en cada aula hay una silla, Claro, va a entrar un profesor
Va a entrar el claro, profesor y el pibe, la piba va a decir, veo, profe, hay una silla roja, y no le va a exacto, quedar otra que retomarlo, desde la exacto. asignatura que Sí, sí, sea, sí, sí, sí. ¿sí? Implicás Historia, a toda la biología, escuela. matemática, lo que sea, va a tener que retomar esa silla roja, ¿sí? Maravilloso, Entonces, maravilloso. claro, ese fue el arranque. Bueno, después nos Bien. tocó esta Después época. agarró la pandemia. Bien, Claro, y pero ves, ahí hubo que adaptarlo. sí. Y ahí es donde de vuelta el tema de las redes, vuelta Bien. el tema de la empatía entre los profes, entre las profes, y el tema que trasciende las orientaciones. No importa, Ujú, yo con este tengo feeling bien, es empático, puedo, presiono. Bueno, el profesor Pablo Pellegrino de la orientación en comunicación, aparte de tener millones de materias, tiene un taller de radio. ¿Cómo ujú, hacemos con el taller de radio en pandemia? claro, Claro. Entonces propone desde su casa, yo te digo que en algún punto es artesanal, pero tiene sí. un vuelo de calidad tan increíble, pero tan increíble que le pasa el trapo a lo que se te ocurra. Es Bueno, es que, a ver, increíble. tiene que ver con esto, con poder crear, decir, bueno, ante la dificultad, bueno, crear, seguir Sí, pensando, viendo alternativas. Bien, y tal cual. entonces Entonces armaron, se propone hacer el 20 de junio una radio ujú, desde su casa con este podcast que habían hecho los pibes en en su materia, ir armando. Entonces se llamó al profe de historia a que contara la vida de Belgrano desde otro lugar, ¿no? Se llamó, qué sé yo, llamaron a los pibes mismos, empezaron a contar cómo iba el tema del COVID, una radio, formato radio, ¿sí? sí, Vos veías, la radio era por YouTube, obviamente, y claro, vos veías al profe que te llamaba por teléfono a tu casa y su compañera te y llamaba por teléfono sacaba, y te sacaba al aire. Entonces se armaron columnas como ujú, cine y películas para ver sobre Belgrano. Después hay una columna espectacular de deportes. ¿Qué vos decís? sí, ¿Deportes? ¿Deportes y sí, tal cual. Belgrano? ¿Y qué hicieron? ¿Deportes y Belgrano? Todos los clubes que se llaman Todo lo que le Belgrano. llama Belgrano, me encantó, ¿Viste cuando vos me decís, encantó. claro, a ver, el flaco está bárbaro, Juanchi es un amor? Entonces vos decís, ¿cómo cuernos? Entonces hablamos con la productora, que es Yela, Ujú, mi amiga, sí, ella es sí. multifacética, está en todos lados. Hablamos con la productora y me dice, che, ¿y algo de Esi, Belgrano y Esi? Belgrano y Esi. ¿Belgrano A y ver qué haces. Esi? Bueno, ¿y qué podemos hablar de Belgrano y Esi? Qué se le adjudica a Belgrano y a Esi? Y la voz, Ujú, la postura, digo, la sí, postura. Bueno, entonces ya hablamos de Belgrano y la postura esa famosa del cuadrito que teníamos. Yo miro para allá porque entrabas al aula y tenías el cuadrito de Belgrano sentado con las sí, piernas sí, sí, cruzadas sentado con, sí, y lo más suave que decías era gay, pero que ni se decía en exacto, esa época. No no, se decía. Se decían otras palabras. exacto, Empezamos a hablar de eso. Entonces, claro, empezás a ahondar y empezás a darte cuenta que en realidad eso que estás hablando de esa figura de Belgrano, esos mismos estereotipos que lo encierran a él, te encierran ahora. Cómo te exacto. sentás, qué calzas te Bueno, pones, o este tema de la voz, que decían que tenía la voz como muy, tal muy cual. finita y que y todas estas cuestiones detrás de eso, bueno, y armaron, entonces tu aporte fue Sí, desde la ESI, digamos, ese. ese Bueno, pero, o sea, aporte. que el acto del Perfecto. 20 de junio fue una radio abierta de alguna manera donde fueron Sí, tomando o cuestiones relacionadas con Belgrano, bueno, no, Belgrano, tomaron la figura específicamente, no se metieron sí, con la sí, 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 bandera en sí, este sí. caso, o No, también no, creo que no, no recuerdo, que nos metimos con Belgrano. Ahora con la figura. pasaron tantos que ya ni me acuerdo, Claro, pero sí, sí creo que nos metimos con Belgrano. Sí, 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 sí. bien, Y entonces, bien, claro, buenísimo. después gustó, gustó, y pedimos, ay, Yela decía Sí, otro acto, 9 de julio. sí. Entonces ya me enganché yo, digo, queda la columna ESI, queda la columna ESI. Bien, dale, queda la columna ESI. ¿Qué hablamos del Y 9 de ahí te están julio? diciendo que la columna de ese es permanente.
Ya Sí, tengo sí, que el trabajo, programa de radio. ya Igual, está. a ver, Yela, lo único, recién compartió link de YouTube, pero yo no sé si nosotros después lo podemos recuperar, así que lo que estaría bueno, que después me lo pases, así yo lo comparto y pueden ver esto que vos estás contando, Perfecto, el perfecto. link Sí, de del YouTube, canal. Sí, claro, es el canal para del que, mismo profesor, de Pablo Pellegrino, claro, para pero que lo yo vean. claro, para que lo vean. Entonces, 9 de julio, lugar de la mujer en las luchas de la independencia, porque el colegio nuestro se llama Martín Miguel de Güemes y estaba la Ujú, figura de Macacha. de Macacha, Entonces, exacto. bueno, en el medio, me pongo a pensar, y en realidad también hay figuras que fueron invisibilizadas, los Ujú, afro, ¿sí? ujú, Está. Me contacto con la presidenta del grupo Yango, que ujú. afrodescendiente y estudia, ya está por recibirse de maestra, y empezamos a hacer entre las dos así, por el Sí, teléfono, sí, ella sí, con un sí. celular y yo con el... Empezamos a hablar, pim, pam, pum, 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 cómo fue, qué pasa en la escuela y la figura del afro, la figura Claro, del afro. Eso ujú, también puede tomarse para primaria, tal cual, tal cual. tranquilamente. Sí, 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 sí. Para inicial también se puede tomar estas cuestiones, Sí, ahora lo vamos a tomar. ¿sí? Yo quiero que vos vayas contando y yo ahora voy tomando también, como en los Claro. mismos actos, cómo se pueden trabajar en primaria y en jardín. Y salió bárbaro. Y ahora viene la de San Martín. Sí, y Y dijimos, bueno, padre de la patria, ¿y qué pasa con la paternidad? Y no digo más claro, para que escuchen el para que programa. escuchemos. Perfecto, pero por ahí Claro, va, por la por cuestión. ahí va Y la también, cosa. y también me parece que habías dicho, o yo me fui para ese lado, que iban a tomar algo en relación con los héroes, o con la cuestión del héroe. Mirá, no, el tema del héroe fue un acto que hubo el Ah, año otro. pasado Sí. con un compañero, Otero, Guillermo Otero, que hace unos actos espectaculares, y él tomó el tema de San Martín desde el lugar del héroe. ¿Quién es héroe? Ujú, bien, ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que para hay que ser hacer héroe. para ser héroe? Entonces, y de hecho, también podés pensar la figura de la heroína, de la mujer, ¿sí? Pero ya fíjate, a ver, Este, ya la figura del héroe, incluso pensado desde las masculinidades, pensado desde lo que significa, digo, desde este lugar de ubicarlos allá, tan arriba, ¿no? Porque de alguna manera fue lo que hicieron con Belgrano y lo que supongo que de alguna forma van a hacer también con San Martín es como bajarlos un poco más, esto que se viene haciendo igual, que sacarlos de ese bronce, sí, pero sí, más sí, allá de sí, sí. sacarlos del bronce y de humanizarlos, además el poder replantear toda esta cantidad de valores que se les carga y que de alguna manera, a ver, también nos ubica, o a los varones o a las chicas o a lo que sea, digamos, nos ubica en un lugar de tener que tenerlos como horizonte, ¿no? Bueno, la valentía, el esfuerzo. No digo que estén mal, está buenísimo que uno se esfuerce, No, pero sí. aún con un costo, digo, cuando uno ve la historia de San Martín, yo la otra vez leía, hace poquito salió una nota sobre la que fue su mujer, sobre Remedios, y la vida de Remedios, y cómo prácticamente no estuvo al lado de ese marido a la edad en la que la casaron, dijo a los 14 Obvio. años. Otra Entonces, cuestión para trabajar. exacto, poder trabajar, por ejemplo, estas cuestiones, la edad a la que se casaban las mujeres en aquel momento, qué pasaba con, digo, uno ahora habla del consentimiento, bueno, qué pasaba con el consentimiento, qué pasaba con estos matrimonios, con el lugar de la mujer. Fíjate que las mujeres, a ver, ahora se conocen algunas más, pero ¿cuántas de las mujeres, Mariquita fue la que durante mucho tiempo, por haberse revelado con el tema de su casamiento, pero hasta, o sea, se conocía a Mariquita Sánchez de Thompson. Después con el tiempo empezaron a revalorizarse el lugar, incluso de mujeres que fueron militares, digamos, de Juana Zurduy, y vos hablaste del padre de la patria, y viste que ahora se habla, ya hace un tiempito que se habla de la Sí, madre de la patria, que también es sí. afrodescendiente, digamos que hay algo de esto que no en todas las escuelas se trabaja y que ahí está la ESI. Digo, no es necesario que uno hable, o sea, hablar de revalorizar un lugar como ese, revalorizar el lugar de los pueblos originarios, de, digo, me voy al 12 de octubre, vos hoy hablabas, ya no se habla del Día de la Raza, sin embargo, hay escuelas donde todavía se habla del descubrimiento, y no hace tantos Sí, años, poder corrernos de ese lugar del descubrimiento, poder hablar de cómo eran las poblaciones acá. Entonces, todo eso
al hablar de la diversidad de culturas, uno está haciendo educación sexual integral. Digo, me parece que también hay como que desarmar esta idea, ¿no? De que, bueno, educación sexual integral es solamente hablar de ciertos temas. Y ¿sabés qué más voy a agregar acá? Ahora por algo que leí a la Dale. pasada, que escribió Shela. Ahí nombra a un compañero, Jorge, y Jorge es profesor de literatura y lengua, incorporando a todas las asignaturas a los actos. Los actos no son nada más para determinada Tal asignatura cada cual. acto. De Tal hecho, cual. ahora Así como en la biología radio no es para... la materia para dar No, educación sexual integral. no, no. Ahora, para el acto para ahora para San Martín, para la radio, él va a hablar justamente de esta cuestión. Porque Claro, en los libros, en las literaturas, se habla de héroes. Hay exacto. distintos tipos de héroes, tenemos héroes con escapas, con Incluso espadas, quién contó, incluso quiénes escribieron estas historias. sí, Digo, a San Martín lo conocemos desde la mirada, creo que era Bartolomé Mitre, de un escritor, de alguien en particular, olvídate, es cierta mirada. Entonces, esto de sí, poder mirarlo también desde ahí, ¿quiénes nos contaron esa historia? De San sí, Martín sí, o sí. de cualquier otro hecho, en realidad? Sí, 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 totalmente. Así que bueno, nada, después que vos termines de hablar, yo voy a tirar una idea para un acto de primaria que se me ocurrió ahora No, recién dale, mientras hablo con vos. dale, No, tiralo ahora, dale. yo decía, mirá qué interesante trabajar un acto del Día de la Independencia, para conmemorar el Día de la Independencia, trabajarlo con mujeres, con polleras Ujú. largas y ir escondiendo entre las polleras los mensajes que las mujeres escondían, que hacían que todo lo que querían hacer los ingleses no funcionara. ¿Por qué? Tal Porque cual. le ponían trabas, trabas, trabas. Y es más, en una carta que le escribe, ahora no recuerdo el nombre, dice, las mujeres nos están haciendo la vida imposible. Porque ellos Bueno, a sabían que ver, eran las mujeres, claro, en las invasiones inglesas es Martina Céspedes la que claro, encierra a varios de los ingleses, pero esto que vos contás de las polleras, no me voy a acordar del nombre, porque no lo tengo ahora en mente, pero en el blog, yo la vez pasada hice un link a una página donde nombra, y una de ellas es esta que de la que voy a contar la historia, pero no me acuerdo el nombre, que era una mujer que en las guerras por la independencia hizo esto que vos contás, escondió en la ropa, es más, fue sí, apresada, la torturaron, digamos, fue obvio, como no, bravo el sí, tema, escondió en su ropa mensajes y de alguna manera funcionaba como espía, ¿sí? En pleno proceso de la independencia. O sea, en todo lo que fue todas las campañas por la independencia que terminan con la declaración de la independencia, pero que en realidad vienen de antes. sí, obvio. Eh, Eso sería súper interesante. Digo, volviendo a lo que empezamos a charlar y para que podamos pensar en conjunto ideas, o bueno, yo voy contando también algunas de las que apliqué en su momento y algunas de las que Dale. también a veces me van surgiendo, es esto, es volver a pensar, bueno, quiénes no están, cómo podemos darle una vuelta. Me acuerdo, y yo creo que lo puse en el blog, a ver, un año, el 25 de mayo, y esta no fue idea mía, esta fue de un colega, Diego Mazzoni, que fuimos compañeros en una escuela, y que a él se le ocurrió que el acto del 25 de mayo en realidad fuese la semana de mayo, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos en la formación era desarmar de alguna manera la formación, o sea, nada, formábamos, izábamos la bandera, entonces en un momento algunos chicos iban como saliéndose de la fila, se ponían un solo objeto, o sea, un pañuelito, algo que los identificara, y empezaban a ser de pueblo que discutía lo que estaba sucediendo. O sea, durante 4 o 5 días hasta el acto del 25, digamos, el formal, lo que veíamos era lo que había discutido el pueblo, lo que había discutido la gente. Sabemos que no era, o sea, no es el pueblo, era No, más bien bueno, los llamados ciudadanos, pero no importa. Había como una mirada donde sacábamos un poco el tema de exclusivamente, bueno, la primera junta, los vocales, el presidente y punto. Y eso, por ejemplo, fue una. Otra que lo hicimos como, en realidad también tomamos una idea de una escuela, creo que era de Neuquén, y que ahora se empezó a hacer un poco esto de usar las redes sociales, a partir de un proyecto que se llamó ¿cómo?
cómo serían los próceres si hubiesen tenido Facebook. En aquel momento era Sí, Facebook. Bueno, sí, me pero lo acuerdo, usamos sí, para se un hizo. acto. En este caso lo hicimos Sí. en un acto. O sea, ese proyecto que consistía en armar perfiles, digamos, en Facebook, entonces estaban Cornelio Saavedra, Belgrano, Mariano Moreno, lo que hicimos fue pasarlo a un acto. Entonces, en el mismo acto, ellos estaban, o sea, estos personajes iban como chateando y teníamos una pantalla para ir mostrando lo que iban contando. Entonces se armó en este cruce de las redes sociales. A ver, ahí no había una, bueno, sí, porque había las mujeres, porque aparte siempre es la misma historia que es donde, ¿qué hacíamos con las chicas si no había actos y Claro. los actos siempre estaban puestos desde los varones? Qué cosa, qué Entonces, increíble. Las ponías a abordar, las ponías a claro, abordar. entonces había que, Increíble. bueno, y ahí empezamos a pensar en esto de alternativas hasta que hubo un acto que lo dimos absolutamente vuelta y fue, esto en primaria, fue narrado a partir de cartas. Entonces, eran las chicas las que a partir de cartearse iban contando desde lo cotidiano lo que iba sucediendo. Porque si no, era esto, o sea, nunca estaba la voz de las mujeres. Entonces, en este caso eran lo que iban contando ellas. Después, bueno, yo fui poniendo estos días preguntas y preguntando y pidiendo que contaran actos, así que voy a contar también algunos de esos. Uno, contaban de varias San Martinas, que me encantó, creo que era a nivel inicial, que las maestras se personificaron como San Martín, y entonces eran todas San Martinas. Un poco También, por plantearon y la esto de, idea, claro, la idea de héroe, claro. exacto, y que pudieran jugar un poco también con esto. Claro. ¿Qué más? A ver, que ahora me acuerde de actos. Bueno, el Ese que tema, estás espera, diciendo, dale, ese que estás diciendo vos de las redes sociales también se hizo en la escuela, se ve que era como, pero también es porque bajarlo a la fue realidad. maravillosa esa idea, exacto. Sí, Y además, es bajarlo. el armado de los perfiles fue todo un trabajo, porque había que investigar qué características tenía o sea, qué le pasaba a Belgrano, qué pensaba Moreno, qué pensaba Saavedra, porque ellos tenían que contar, que era lo que, o sea, no es que lo armábamos nosotros, le pedimos a los chicos que lo armaran. Sí, Bueno, sí. eso con respecto a, ese sería el 25 de mayo. En junio, yo un poco ponía que a veces la figura de Belgrano, ustedes quizás le dieron como bastante lugar a Sí, Belgrano, pero a veces sí, Belgrano, sí, de lo dimos. especialmente en la primaria y con el tema de la promesa a la bandera, Belgrano a veces queda medio como costado, porque es la bandera de lo que se habla todo el tiempo y la promesa a la bandera, pero se puede aprovechar, y yo un poco lo contaba la vez pasada, y yo sé que algunas escuelas también lo hacen, que es incorporar, a ver, por un lado construir las propias banderas y ver qué significa esto de lo simbólico de una bandera, pero después empezar a incorporar otras banderas. Hoy por hoy uno tiene desde la huipala hasta la Cierto. bandera del orgullo, hasta la bandera de las infancias y los adultos trans, entonces saber que existen estas otras banderas, qué simbolizan, porque cada uno de los colores tiene una razón, por qué se utilizan esos colores, por qué esas banderas identifican, es más, si no, yo igual ya ahí yo sé que estoy yéndome para un extremo, pero no hay solo bandera del orgullo y bandera para las personas trans, sino que hay banderas para cada una, prácticamente para cada una de las orientaciones e identidades. Hay para la Sí, sexualidad, para la sí, 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 pansexualidad. sí. Bueno, uno podría investigar, quizás en un colegio secundario, algunas de estas banderas y qué hay detrás de esas banderas. Eh, Hablar de la huipala es hablar de pueblos originarios. Bueno, ¿por qué surge esta bandera? ¿Qué relación tiene con los incas? Entonces, un acto te puede servir, como este, por ejemplo, como el tema de la bandera, nos puede servir para abrir otras temáticas Uf, que, de nuevo, tienen que ver con la ESI porque estamos hablando de diversidad, porque estamos hablando de distintas culturas, porque estamos hablando de respeto. Digo, hay que recuperar algo de eso también cuando uno habla de la ESI, como vos decías, al incorporar a las familias, para que las familias también entiendan qué es eso, que pasa por ahí, la educación sexual integral, por algo más sí, integral, para justamente. sacarle el miedo que algunas familias tienen a qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar, Exacto, y entender también que cuando no se lo nombra, también estás haciendo, exacto, ¿sí? Estás exacto, haciendo. exactamente, ¿Viste? Entonces, y aparte está bueno porque lo que te permite es hacer una revisión de tu propia trayectoria.
¿sí? Ujú. Y compartirla con pibes de media, con pibes de primaria, está buenísimo, porque baja el docente de ese lugar de pedestal medio, entre comillas, hablo de pedestal, porque es un Mm. pedestal ficticio, Sí, no sí, tiene bueno, sentido, es más, está bien, está ahí, pero pero sabemos que a veces hay docentes que se sí, ubican en ese claro, lugar. claro. Es una construcción de poder malentendida. Entonces, cuando vos lo bajás y decís, bueno, mira, a mí me pasaba esto, fíjate vos cómo se fueron modificando, entablás ese vínculo, esa escucha, y salen cosas que a veces uno tira y dispara para cualquier lado. Exacto, Te digo. exacto. Bueno, pero es mirar desde ese lugar. Bueno, después, a ver, pasamos por 25 de mayo. Bueno, el 9 de julio más o menos es algo de lo que vos dijiste. Yo había tomado también esto de las mujeres o de pensar desde las mujeres y fundamentalmente, o por lo menos en su momento lo tomaba así, que es eh, pensar la independencia como un proceso, no como algo que apareció y de pronto cayó en la casa de Tucumán el 9 de julio, sino que No, tuvo que ver con todo un proceso, y con todo un proceso que llevó varios años, y entonces ahí puedes incluir desde San Martín, Belgrano, porque tuvo que ver con todas las campañas independentistas. A mí es una parte de la historia que me encanta encima de esa, así que siempre me metí como mucho desde esos temas, pero es pensarlos desde ese lugar. Y ahí entran, ahí hay historias hermosas de mujeres. Desde que yo creo que la otra vez te puse, o lo puse acá, ya no me acuerdo. La hermana de Encarnación Escurra fue mujer de Belgrano, Josefa Escurra, y de hecho ella lo acompañó a Belgrano en alguna de las batallas, o sea, lo siguió, esto de las mujeres seguir, bueno, no fue el caso de Remedios, pero muchas de las mujeres seguían a estos varones a la guerra. Después, si nos vamos incluso a la época de los caudillos, también hay muchas mujeres que se sí, empezaron de a totalmente. poco a ser conocidas a partir de ser las mujeres de estos caudillos. Bueno, Encarnación misma, o Manuelita, digamos, hay mucha, lo que pasa es que de algunas hay información y de otras no. La mayoría no hay nadie que las haya, un poco lo que vos decís, nadie las contó, nadie narró sus historias. No, y a eso Entonces voy. han quedado, Hay que contar. claro, exacto, exacto. A ver, por ahí están diciendo que fue muy interesante porque Susana entrevistó a la Ah, referente de Yango en claro. vivo. Ah, eh, el programa, este que se te decía, ella es la presidenta de la agrupación Yango, ujú. que la pueden buscar en Instagram, está la cuenta y demás. Ellos vinieron a la escuela a dar una charla sobre cómo la escuela invisibiliza a las poblaciones afrodescendientes y el lugar que se le da en las lecturas escolares, básicamente de primaria, ¿sí? Exacto. A los hijos de los esclavos, a los esclavos, es tremendo, el negrito que va contento, y digo negrito entre comillas, porque si Sí, hay una sí, sí, alumna que sí. me está escuchando, seguro me pega con un látigo. Me dice, no, profe, no, afrodescendiente, bueno, listo. Está bien, El que pero va en con... la imagen armada era la del negrito, aparte que incluso en las canciones, en todo lo que se Sí, armaba. Y ahí quizás podemos ir a esto que yo te decía, que me lo anoté para no olvidarme, que es lo que se llama el blackface, esto de pintar, que vos contaste que te pasó a vos, o que te querían hacer a sí, vos, que era el pintar con corcho, que ya no sé si se sigue haciendo, pero se está pidiendo que no yo creo se que haga no. más, que no se fomente esto, justamente porque es esta imagen que vos decís, es la del esclavo feliz de ser esclavo, cuando no era así, pero bueno, tiene que ver con quiénes son los que cuentan la historia, entonces creo que ahí la responsabilidad es Fíjate, nuestra como docentes, el buscar esa sí. información. Sí, fíjate vos que, por ejemplo, en inicial, en música, también se puede trabajar con las canciones. ¿Qué Exacto. canciones cantábamos en los actos nosotros? Haciendo alusión de lo que vos acabas de decir, la figura del negrito, que hay un montón de candombes y Total. demás, y así, que son espantosos, ahora son espantosos, antes eran tomados como Sí, es algo, que una uno no tomaba canción, conciencia. no. Entonces mira cómo se puede reversionar un acto y de última hasta crear alguna letra totalmente distinta con Tal algunos cual. instrumentos y ahí tenés un acto inicial armado Es para que, trabajar es que las yo creo que cuestiones. la clave es, a ver, volvamos a lo que vos dijiste al principio, es poder preguntarnos por quienes no están o por quienes están,
cómo los estamos representando y no seguir reproduciendo. Digo, esto que en algún momento, yo me acuerdo cuando allá lejos hace tiempo, en algún momento que estudié ciencias de la educación, que hablaban de la escuela como agente de alguna manera de reproducción de la hegemonía. Bueno, ¿cómo poder repensar esto? ¿Cómo poder decir, bueno, yo no voy a seguir haciendo, no, tiene que haber otra historia que la hay, de hecho, y es cuestión solamente de buscar. Y hoy que tenemos internet y que tenemos tanta información circulando, yo ahora me noté el nombre de esta persona, de esta agrupación de afrodescendientes, hay un montón de agrupaciones, hay un montón de Sí. agrupaciones que se puede, con las que se puede, yo me acuerdo hace años que investigué con el tema del candombe y la relación con el tango, o sea, hay mucho, lo que pasa es que bueno, hay que moverse, o sea, tenemos que movernos, tenemos que averiguar, tenemos que leer, Y pero sabés que material hoy también, por hoy hay, sí, y escuchar a los pibes, a las pibas, exacto. porque mi inquietud con el tema de los afrodescendientes arrancó por una alumna mía que yo tuve el año pasado, que pertenece a esta agrupación, y no sé, un comentario, yo estaba tratando el tema de la trata, Ujú, como doy la materia sujeto de la educación, se me ocurrió trabajar derechos y me fui, ¿viste? Yo siempre meto temas que tienen que ver con eso y hablé del tema de la trata, con fines de ujú, explotación sexual, de laboral y sí, demás. Y no sé por qué dije trata de blancas, aclaro, o dije trabajo en negro. Ah, bueno, yo, pero a me ver, uno lo dio tiene para que tenga y para que incorporado, guarde. bueno, pero a ver, vos fuiste consciente de eso y a partir de ahí lo pudiste modificar. Entonces, lo que Sí, necesitamos es esto, es lo que vos decís, es escuchar y estar abierto a, pueden ser a los niños o a los adolescentes. Obviamente los adolescentes van a tener como quizás más argumento, pero quizás no, quizás los chicos más chicos también, no a veces sé, traigan preguntas o a veces traigan inquietudes y uno lo hagan pensar. Excelente, bueno, es que algo de esto es necesario, incluso hacerlos participar de la creación de esos actos, ¿sí? Hacerlos crear esto también es súper importante, digo, que no sea, que no necesariamente sea desde los docentes, sino que puedan ellos también de alguna manera apropiarse de esos contenidos, bueno, en última instancia no son contenidos escolares, entonces poder sí. apropiarse de esos contenidos escolares, pero con otra mirada y desde otro lugar. Eh, bueno, vos hablabas de la figura de San Martín, me parece interesante esto de como padre de la patria, yo me había notado quizás la cuestión, esto de la paternidad, no sé cómo lo tratarán, ya después te voy a escuchar en el programa, pero bueno, yo pensaba, San Martín, hay varios libros donde habla del tema de sus enfermedades, por ejemplo, del esfuerzo que significó Sí. el cruce, por ejemplo, de los Andes. Bueno, poder mostrar a una persona que se enfermó, que sufría varias enfermedades, Cólicos, tuvo de eh, todo. exacto, y correr un poco esta cuestión de lo valiente, lo fuerte, digo, esta imagen con el caballo blanco, que además tampoco es cierta, entonces, hasta desarmar esto, bueno, no estaba montado sobre un caballo blanco, se hubiera venido abajo de No, la cordillera de los Andes. Entonces, esto de sacarlos un poco, pero fundamentalmente pensando justamente en niñas y adolescentes, en que construyan otras imágenes de esos héroes, bueno, o de otros, pero que puedan mirarlos desde otro lugar. Y después, septiembre, hubo, bueno, en general, septiembre depende qué amor o no uno le tenga a Sarmiento. A ya mí lo, no es un ya lo personaje tengo que me gusta pensado. mucho. Ya ¿Lo lo tenés tengo pensado? pensado, el de sí, A obvio. ver, La columna de tirá la Sarmiento punta ya está. nomás. A ver, Porque, a ver, ¿por dónde va a es padre ser la del cantidad aula. de Es, hijos? a ver, es padre del aula, en realidad, Sarmiento. Sí, Pero yo voy a claro. evocarme, ¿sabés qué? Me voy a enfocar en lo que pasa en el aula con la ESI. Bien, Voy bien, a darle por bueno. ese lado. Porque sí, como vos decís, Sarmiento es una figura que en mí tengo como mis idas y vueltas. Si bien yo una vuelta leyendo sobre Sarmiento hace mucho, leí que él dijo que para ver el grado de desarrollo de una nación habría que ver Ujú. cómo tratan a las mujeres. ¿Sí? Ah, Dije, oh, bueno, dije yo, mira está bien, es interesante Sarmiento lo que está vos. diciendo. Tiene otras cosas cuestionables, Sí, sí, sí. pero que Con las ojo, poblaciones originarias, con los sí, gauchos, con... pero
Pero ojo que no está diciendo cosas distintas que lo que se decía en esa época. En esa época, tal cual, No era tal que cual. era malo porque él era loco malo solito y los demás eran... No, 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 era no, el no, era, pensamiento a ver, generalizado. digo, hablamos de Belgrano, Belgrano también hablaba de los esclavos y no, no les parecía, y, digamos, y consideraba que no tenían derechos, las mujeres tampoco, digo, y uno ensalza la figura de Belgrano, pero hay que ponerla en la época. Digo, para Por la eso. época él pensaba igual que la gente de su época. Bueno, en el caso de septiembre, por ahí están contando algo, ahora lo voy a leer, Sheila. Eh, un año habíamos hecho un trabajo con las maestras que Sarmiento trajo. Entonces, lo que hicimos fue un recorrido por las historias de estas maestras, que muchos nombres, Sarah Eccleston, digo, muchos Mm. normales o colegios en su momento de formación docente tienen el nombre de ellas, Mary Graham, digamos, hay muchas escuelas con los nombres de ellas, entonces poder reconocer a estas mujeres que además dejaron su país eh, absolutamente desconociendo a dónde se metían, no es que vinieron a Buenos Aires, sino que fueron a distintos No, puntos del país y bueno, y construyeron desde los cimientos escuela en el sentido en que formaron a otros docentes, o sea, fueron las formadoras de quienes vinimos después detrás, digamos, de la claro. docencia. Entonces, bueno, por ejemplo, reconocer a esas mujeres, en lugar de hacer quizás tanto hincapié en Sarmiento. Y después me acuerdo que un año hicimos, que esto estaba basado en un libro, una conversación entre Mariquita Sánchez de Thompson y Sarmiento, donde había como un contrapunto entre ellos, que aparentemente existió, digamos, hay cartas, ellos que como que llegaron, no sé si llegaron a conocerse, pero me parece que cuando ya era muy grande Mariquita, pero había como hubo como un contrapunto, entonces un poco usamos a estos dos personajes para armar, en este caso, el acto Claro. del 11 de septiembre, dándole un lugar, digo, no solamente el lugar de Sarmiento, sino un lugar de una mujer como fue Mariquita, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Qué más? A ver qué se puede trabajar Claro, porque de... si Dale. vos pensás el tema del acto del Día del Maestro, ¿quién es maestra? La maestra es la mujer, Bueno, ¿sí? hay algo súper interesante ahí que son los antiguos reglamentos Sí, sí, claro, de lo que se le exigía a las maestras desde limpiar sí. el aula hasta que debían, bueno, que ahí viene un poco también el señorita, ¿no? Que debían ser solteras, que no se las podía ver en la calle Sí, con un hombre, bueno, una serie de cosas que también es interesante ver qué pasaba con el lugar de la maestra tal bueno, cual. y esta cuestión de género, esto de que ahora Trabajar, claro, trabajar el hay, tema de la maestra, la segunda madre, y trabajar el tema de familia, trabajar el tema de, no sé por qué no hay maestros de nivel inicial varón, hay ¿no? poco, hay ahora ya sí, pero hay Pocos. muy poquitos, muy poquitos. Hay muy pocos. De hecho, Trabajar había uno de los la vivos imagen. que un muchacho había puesto un docente de inicial Ah, y que me acuerdo que había hecho un comentario, así entre los comentarios, había comentado esto de que él era docente de inicial y que le costaba muchísimo y que le había costado mucho la aceptación de las familias, justamente por el ser varón. Bueno, ahí hay otro tema súper claro, interesante. sí, Por acá sí, dicen, a tal ver, cual. reglamentos, contratos, mujeres que no tenían que ser no mujeres. Claro, por eso, o sea, Claro, tiene que ver con reglamentaciones. Bueno, y si querés hasta nos podemos meter también con estas exigencias en algún momento en que no podían tener ciertas cuestiones físicas, tenían que tener cierta altura. Me acuerdo yo una compañera, te estoy hablando hace eh, 30 años atrás, sí, voy a hacer casi voy a cumplir mis 30 años de docencia, que era muy bajita y no sabía si iba a poder ejercer. No estoy hablando de es hace 100 tremendo, años, es no estoy hablando tremendo, de es hace 100 años. tremendo. Entonces, trabajar estos aspectos también es, a ver, es trabajar con lo que significa la educación, es tomar las fechas, recordar. Yo me anoté, no sé si vos sabés, estas cosas que me pregunto, porque un poco hablamos de actos escolares, pero también, igual ya nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, Eh, pero también hablamos de efemérides, porque vos un poco hablaste sí. del 8 de marzo, y vos sabés que busqué, ¿qué quiere decir efemérides? Entonces cuando busqué la palabra efemérides,
en realidad viene de una cuestión más astronómica, tiene que ver con el estudio astronómico. Después se habla de efemérides culturales como esto de espacios de información de ciertos hechos en algunos momentos. Bueno, es esto, es tomar todas las efemérides como espacios de información que nos pueden servir a nosotros como un recurso. Por eso yo un poco Yo, proponía lo de, dale, te dejo, yo proponía no, lo del dos, sí, sí. calendario para mirar estas efemérides, para intercalarlas e incorporarlas a nuestras clases. Dale, porque nos vamos a quedar sin... 2 segundos. Shela, mi compañera con la que estamos llamando otro proyecto aparte, sí puso se tomó el trabajo de buscar todos los días todo lo que había. Claro, Hay para claro, trabajar, que te totalmente. digo que no hace falta ni armar un programa o un plan de estudio. Exacto, Siguiendo como exacto. eje rector las efemérides, vos podés trabajar matemática, geografía, historia, Pero todo además lo que puede vos ser, digo, y quieras. ahí voy quizás al jardín o a la primaria, tomar efemérides, decir, bueno, ¿qué sucedió hoy hace tantos años? ¿Qué sucedió un día? Ya abrís el tema, aunque no lo trabajes en profundidad, pero estás ahí, dice, nosotras armamos un calendario propio. Bueno, bueno, está bien. Claro, Yo, está bien, Shela, está perfecto, me Shela. parece muy bien, me parece muy bien. Pero bueno, esto de pensarlo desde ese lugar es muy importante y es un recurso, o sea, es un recurso más. A ver, dice, tener agenda propia es fundamental en función de cada comunidad. Absolutamente, sí. Es que en realidad, a ver, hay cosas que tienen que ver con cada comunidad. Incluso uno podría pensar en las fechas importantes en cada ciudad o en cada pueblo, qué Cierto, historia hay cierto. detrás, qué cosas hay que pueden servir para trabajarse. Ahí dice, están contando de los maestros varones. Dice, mi marido tenía propuestas laborales y mejor sueldo por ser varón. Bueno, es verdad, Bueno, dice, es verdad que a veces sí, y a veces la palabra del maestro varón o del directivo, sí, digo, y sería todo sí. un tema ese, todo Es un un tema tema aparte. para otro vivo, para otro Para vivo. otro, Sí, ¿qué pasa con, y eso lo viví yo en carne propia? sí, Directivo varón, yo directiva mujer, y lo mismo, la palabra de él tenía otro peso. Y es así, bueno, y tiene que ver con que podamos desarmar esa idea, que tal solo la cual. palabra del varón sea, por ser varón, sea la que tiene más peso y la que es Cierto, respetada. Bueno, cierto. contamos igual, me parece, varias ideas. Sí, Yo después voy a compartir entonces las fotos de sí, lo que hicieron el sí. 8 de marzo, que me encantaría. Y bueno, y la idea sería que podamos también seguir esto de compartir propuestas, porque me parece que así como hacen ustedes en la escuela de ustedes, seguramente hay muchas escuelas en las que Obvio. están haciendo Sí, actos con perspectiva en ESI, y sería bueno a veces como nutrirse, ¿no? de las ideas y repensarlas, un poco lo que decía Yela, ¿no? También en cada comunidad, no copiar, sino tomar a veces algo y sí. rearmarlo en función de cada comunidad. Me quedo con lo de las familias, creo que incorporar a las familias es importante, y no solamente para que consigan el disfraz, No, sino para hacerlas formar parte, porque es algo también de construcción de comunidad desde lo institucional, entonces me parece que también es muy importante, y eso también hace a la ESI. Y bueno, y de nuevo, y ya ahora te dejo a vos para que igual cierres, que podamos realmente pensar con perspectiva en ESI que tenga que ver con esto, ¿no? Con pensar la diversidad, con pensar el respeto, con pensar en clave de género, abrirlo un poco a todo esto. Bueno, no sé si vos querés no, yo lo que quiero agregar decir es que algo más. lo que vos acabás de decir son los 5 ejes de la ESI. Mirá qué Exacto, sencillos que son, qué poco miedo hay que tenerle, mirá qué poco tal cual, miedo hay tal que cual. tenerle, le agregamos el cuerpo, que puede ser ese Exacto. cuerpo parado frente a un acto, cómo se para, y tenemos la ESI, así que no hay que tenerle miedo a esa ley, a esa implementación, al Que contrario, además hay es que maravillosa, abrazarla, no, tal cual, hay que tal cual. Bueno, vos que abrazarla. dijiste ahora del cuerpo, viernes que viene, ya voy adelantando, el vivo va a ser justamente sobre los juegos teatrales, cómo Ah, uno puede pensar lo teatral y el juego teatral con perspectiva en ESI, desde este lugar, desde ese cuerpo, cómo se expresa, qué sucede, y que en realidad es tan sencillo como estos ejes, y con lo emocional y que pasa por ahí. Ray dice, hay que tener cuidado en extrapolar categorías del presente al pasado. Sí, seguro, sí,
hay que hacerlo, Sí. obviamente que hay que hacerlo con mucho cuidado, pero si uno toma conciencia y estudiamos y nos formamos, Obvio. es simplemente eso. Bueno, Acá ahora no es sí ya me cuestión de marca que improvisar, quedan, ¿eh? Ya exacto, está. ahora sí quedan segundos. Te súper Listo. agradezco, Susana, me encantó Muchas que podamos gracias. armar esta charla conjunta. Bueno, muchas Gracias, ¿eh? gracias, nos vemos el viernes que viene.